Teoría general de la administración. Unidad 3. La empresa y su estructura. 3.1. Origen, concepto y clasificación de las empresas. Para comenzar, es importante conocer la definición de empresa. Empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona. Debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados durante su formación. Es importante señalar que una empresa es un conjunto de factores de producción. Los factores de producción los podemos clasificar en 3 puntos importantes. El primero es la tierra, el cual abarca recursos naturales, materias primas, materiales, entre otros. El segundo es el trabajo, el cual se establece como mano de obra, personal, empleados, trabajadores, entre otros. Por último, tenemos el capital, el cual son todos aquellos recursos financieros, la maquinaria que hemos de necesitar para hacer una producción o cualquier otro tipo de medio. Ahora hablaremos acerca del origen de este concepto. En la antigüedad, la familia se consideraba como el primer concepto de empresa, ya que responde al concepto más básico y primitivo de empresa, un grupo de personas reunidas para poder obtener un bien común, en este caso satisfacer sus necesidades básicas. Posteriormente, los primeros comerciantes de los que se tiene registro son los fenicios, los cuales eran individuos que se vieron obligados a trasladarse a otros pueblos para poder conseguir diferentes bienes o ofrecer su trabajo a cambio de algo que pudiera satisfacer sus necesidades. El concepto de Estado romano es el primero que se tiene bajo una empresa, ya que el municipio era visto como una persona jurídica, independiente y capaz de poseer bienes y además contraer obligaciones independientes a las personas naturales que lo constituían. La empresa ha tenido su evolución histórica, la cual se ha presentado en 3 etapas importantes. El mercantilismo. Aquí surgió la empresa comercial, que era una unidad organizada que se dedicaba principalmente a desarrollar el comercio internacional. Posteriormente, con el capitalismo industrial, nacieron las empresas industriales, como su propio nombre lo indicaban, se dedicaban a actividades transformadoras de las materias primas o de un bien. Finalmente, en el capitalismo financiero, el crecimiento de las empresas había sido tal que por primera vez en la historia se plasmaba la necesidad de diferenciar entre las figuras del empresario y los dueños del capital. La empresa nace con el comercio y el concepto de mercado. En este sentido aparece el sistema capitalista. Este sistema pasa por 4 etapas bien definidas. El primero es la etapa primitiva, en el cual la estructura era una unidad simple de base familiar. Su definición era una unidad técnica y el modelo de organización económica era el feudalismo. Posteriormente, en la etapa comercial, la estructura era una unidad de base familiar un poco más compleja. La unidad pasó a ser una unidad técnico-económica y su modelo de organización era el mercantilismo. En la etapa industrial, la unidad pasó a ser una unidad compleja organizada, societaria y funcional. La unidad pasó a ser una unidad económica de producción y su modelo de organización fue el capitalismo. Finalmente, en el capitalismo financiero, la unidad fue una unidad compleja organizada, multisocietaria y divisional. La unidad era una unidad de decisión y de dirección, y su modelo de organización era un modelo multinacional. Actualmente, las empresas pueden clasificarse de la siguiente manera: sectores económicos, por el origen de su capital, por su tamaño, por la conformación de su capital, por el número de propietarios, por su función social. En la clasificación de las empresas según su sector económico, tenemos como primer punto el sector minero, el cual es dedicado a explotar los recursos naturales. El sector de servicios busca entregar sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. El sector comercial busca desarrollar la venta de los productos terminados directamente en fábrica. El sector agropecuario busca la explotación del campo y sus recursos. El sector industrial transforma la materia prima en un producto terminado.
Y el sector financiero se dedica a la captación de dinero de los ciudadanos para luego negociarlo a un valor futuro. La clasificación de las empresas por el origen de su capital se divide en 3 puntos fundamentales. El primero, por el origen público, el cual el capital proviene del Estado, por ejemplo, las alcaldías o gobiernos. El origen privado son aquellas que el capital proviene de personas particulares, un ejemplo, las sociedades comerciales. O bien las economías mixtas, en donde el capital proviene una parte del Estado y la otra de particulares. La clasificación de las empresas según su tamaño es probablemente la clasificación más conocida por todos. En ellas podemos encontrar a las microempresas, las cuales cuentan con un máximo de 10 trabajadores. Las pequeñas, las cuales no exceden de 20 trabajadores. Posteriormente tenemos a las empresas medianas, las cuales tienen de 20 hasta menos de 100 trabajadores. Por último, tenemos a las empresas grandes, en donde su número de trabajadores excede a más de 100 personas. Por su parte, la clasificación según la conformación del capital se divide en los siguientes. Multinacionales. En su gran mayoría, el capital es extranjero y explotan la actividad en diferentes países del mundo, es decir, es una empresa globalizada. Empresas por grupos económicos. Estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños. Empresas nacionales. El radio de atención es dentro del país y normalmente tienen su principal en una ciudad y sucursales en otras. Por último, tenemos las locales. Son aquellas que en un radio de atención es dentro de la misma localidad, fraccionamiento o municipio. La clasificación por el número de propietarios es la siguiente. Individuales. Su dueño es la empresa. Por lo general, él es el que tiene todo el peso del negocio. Unipersonales. Se conforman con la presencia de una sola persona natural o jurídica que destina parte de sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. Por sociedades. Para su constitución exigen la participación como dueño de más de una persona, lo que indica que como mínimo son 2. Por lo general, corresponden al régimen común y son regentadas por la Superintendencia de Compañías. Por función social. Con ánimo de lucro. Es aquella que se constituye a la empresa con el propósito de explotar y ganar dinero. Trabajo asociado. Es un grupo organizado como empresa para poder tener beneficio de todos los integrantes. Sin fines de lucro. Aparentemente son empresas que lo más importante para ella es el factor social de ayuda y el apoyo a la comunidad. Economía solidaria. En este grupo pertenecen todas las cooperativas sin importar a qué actividad se dedican. Lo más importante es el bienestar de los asociados y de sus familias. Por último, te hablaré acerca de la clasificación de las empresas en México. De acuerdo con su actividad o giro, se pueden clasificar en empresas industriales, las cuales son empresas cuya actividad primordial es la producción de bienes mediante la transformación de materias primas. Estas se pueden clasificar en empresas extractivas, las cuales se dedican a la explotación de recursos naturales, renovables o no renovables. Las empresas manufactureras son aquellas en las cuales su principal actividad es transformar las materias primas en productos terminados y pueden ser de 2 formas. Las primeras son empresas que se producen bienes de consumo final y las segundas son empresas que producen bienes de producción y que luego se transforman en un producto final. La segunda clasificación son las empresas comerciales, las cuales son aquellas que son intermediarias entre el productor y el consumidor. Su función primordial es la compra y venta de productos terminales, las cuales se dividen en empresas mayoristas, las cuales efectúan ventas en gran escala a otras empresas llamadas minoristas, quienes distribuyen el producto directamente con el consumidor. La segunda subclasificación son las empresas minoristas o detallistas. Estas venden los productos al menudeo en pequeñas cantidades al consumidor. Por último, como subdivisión, tenemos a las empresas comisionistas. Estas se dedican a vender la mercancía de los productores a consignación, percibiendo por esta una ganancia o comisión. Por último, la última clasificación
son empresas de servicio, las cuales son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y pueden o no tener fines lucrativos. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte y dejarme en la caja de comentarios cualquier tema que quieras que aborde. Administración para todos.